Hola, bueno, yo soy Pablo Villalba, soy médico de familia en el Centro de Salud de Corea. Y yo soy Ana Ocaña, estoy en Dirección de Atención Primaria. Estamos Pablo y yo con la compañera Cris, que está ahí, Cris Grau, coordinando la estrategia de salud comunitaria del Departamento de Salud de Gandía. Y yo también estoy en el equipo técnico y coordinador de la estrategia a nivel Comunidad Valenciana. Y bueno, para mí, placer de estar aquí porque la formación transversal siempre me parece súper interesante. Le decía a Pablo, alguna vez he estado por ahí cuando era residente dormitando y de vez en cuando había cosas súper chulas y espero que hoy sea una de esas para vosotras y vosotros. Y bueno, hoy de lo que vamos a hablar es de qué es lo que determina la salud, ¿no? Que creo que es como un básico que más o menos sabemos, ¿no? Por sentido común, y qué es lo que nosotras llamamos las causas de las causas. Entonces, vamos a tratar de transitar de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo individual, ¿vale? Bueno, pues para empezar nos hacemos una pregunta, ¿no? La pregunta que nos han hecho muchas personas antes que nosotras, mucho tiempo antes, y es, ¿por qué esta persona concreta enferma esta enfermedad concreta en este momento concreto? 4 opciones de respuesta. Por azar, la lotería del cáncer. Por su genética, por una infección. Por factores físicos, sociales y económicos. Todas son correctas. ¿Quién dice el azul? La rosa, la verde. ¿Todas son correctas? Vale. Muy bien, eso es lo que vamos a ir intentando contestar a lo largo de esta hora. Hay una que es más correcta que las demás en realidad, pero bueno, lo vamos a ir desgranando. Porque en esto que habéis contestado, todos esos factores explican que hay grupos de población, grupos poblacionales que enferman con más frecuencia y de más enfermedades. Esa es la cuestión. Nos vamos a hacer la mirada colectiva, ¿no? Esa pregunta que nos hemos hecho ya se la hacía la LON, que seguro que todas y todos los que estéis aquí lo habéis estudiado, ¿no? La LON ya está un poco ya pasadillo de moda, pero bueno, siempre es interesante traerlo porque hay profesiones en las que no se ha hecho más, no se ha hablado más de esto que de la LON, ¿no? Entonces, bueno, Mark Lalonde era el ministro de Sanidad en Canadá y hizo el informe Lalonde en el 74 en el que tratando de contestar a esta pregunta, clasifican estos factores en 4 grupos grandes, ¿no? El grupo más grande eran los estilos de vida y el porcentaje que hay ahí es el peso que le daban a esos factores en cuanto a su incidencia sobre la salud. Que, bueno, si sabéis que luego en el mundo anglosajón tienen mucha costumbre de transformarlo todo en dinero y veían que la inversión era inversamente proporcional, es decir, se invertía más en el sistema sanitario que en lo de los estilos de vida, ¿no? Desde los 70 hasta los 90 ya pasamos al modelo multicapa, que es este de aquí de Margaret Whitehead y Donald Dahlgren, y en este modelo multinivel lo que tratan es de explicar que aparte de esos estilos de vida hay muchos más factores, ¿no? Y que además tienen una incidencia que se va haciendo por capas. Buen día. Bueno, en este modelo, que seguro que lo conocéis, ahí en el centro están esos factores, la edad, sexo, los factores constitucionales que vienen determinados y condicionados por los estilos de vida, mejor denominados hoy en día, comportamientos relacionados con la salud, ¿no? Porque no es un estilo, sino unos comportamientos que yo adquiero y que vienen condicionados por muchas razones, ¿no? Por muchas cuestiones. Estos comportamientos relacionados con la salud, a su vez, vienen determinados por estas redes sociales y comunitarias en las que yo estoy, pues de mi familia, mis amistades, mis compañeras y compañeros de trabajo, mi barrio, mis vecinos y vecinas, mis redes comunitarias, viene condicionado por esto. Y estas redes sociales, a su vez, vienen determinadas por las condiciones de vida y de trabajo. Y aquí entran en acción los factores físicos, sociales y económicos, es decir, la vivienda, buen día, la educación, el ambiente de trabajo, las condiciones de trabajo, si estoy en situación de desempleo, la accesibilidad de la alimentación y los servicios de salud, que estamos ahí en un rinconcito y somos un trozo más un cosito más del trivial de estas condiciones de vida de trabajo. Y la capa más externa serían las condiciones socioeconómicas en las que estamos en el modelo socioeconómico, el modelo cultural y ambiental. A los 2000 ya sabemos que tenemos que añadir más determinantes. 2 de ellos importantes en capas externas serían los determinantes comerciales de la salud,
y la acción climática o el cambio climático, creo que de sobra todo el mundo conoce la incidencia que tiene, ¿no? Si a alguien le interesan los determinantes comerciales de la salud, ha salido hace poquito un informe muy interesante de cómo impactan cada una de esas capas y cómo hace cómo condiciona, ¿no?, la salud de las personas desde diferentes ámbitos. Bueno, pues en definitiva, todos estos que hemos visto, son esas circunstancias, ese contexto en el que nacemos, nos desarrollamos, nos relacionamos, trabajamos, vivimos las personas, incluso el sistema de salud que tenemos, ¿no? Y eso es lo que determina nuestra salud. Como veis, nos vamos de lo colectivo a lo individual, ¿no? Ya tenemos una aproximación de lo que condiciona mi salud, no tan relacionado con mi responsabilidad, ¿no?, única y personal. El impacto de estos factores, claro, por supuesto, tiene un impacto desigual sobre las personas, sobre los grupos de población, ¿no? Entonces, cuando ese impacto de estos factores se produce de manera sistemática en grupos poblacionales definidos por sus características políticas, culturales, sociales o económicas, son lo que se denominan las desigualdades en salud, ¿vale? Estas desigualdades en salud se producen constantemente, sistemáticamente sobre estos grupos, que ahora veremos cómo se clasifican, y por supuesto son injustas, porque nadie tiene la culpa de nacer donde nace, con el color de piel que tiene, en la familia que nace o en el barrio que nace, ¿no? Y son potencialmente evitables, ¿no? Desde un marco de justicia social estaríamos trabajando por sociedades justas, sociedades sanas, ¿no?, que dice el doctor Wilkinson. Bueno, la manera de abordar las desigualdades en salud es con un enfoque de equidad. Si trasladamos un enfoque igualitario, no estamos entrando en las diferencias en salud, que son desigualdades en salud porque son injustas, en personas, ¿no?, en los grupos poblacionales que necesitan más ayuda, más atención, más medios, más recursos, más todo. Bueno, buen día. Que había ahí una oleada de gente. Bien, si seguimos avanzando, los 2000, 2010, en España se crea la Comisión de Determinantes Sociales, y la traigo porque este es el modelo que tenemos en nuestros planes de salud, los marcos estratégicos, y en lo que marca la atención sanitaria en el sistema, en el Estado español, es este modelo, ¿no?, este modelo explicativo. Y este modelo, si os fijáis, en esta parte, la parte de izquierda, están los determinantes estructurales, que serían esas capas más externas que hemos visto antes en el Whitehead, ¿no? Y en la derecha son los determinantes intermedios, que serían las condiciones de vida y de trabajo. Y aquí ya se incluye, por ejemplo, el trabajo doméstico y los cuidados, y cómo afecta todo esto, los factores psicosociales, a las conductas y generan desigualdades en salud. Y una aportación muy interesante es la lista del medio, los ejes de desigualdad. Los ejes de desigualdad significa que cómo impactan esas capas externas, o sea, los determinantes estructurales, ¿no? Lo estructural en lo intermedio va organizado en función de unos ejes de desigualdad que son una escalera de poder, que va organizada por estos ejes. Ahora hay más, ¿no? Pero bueno, en función de la clase social, del género, de la edad, de la etnia o el territorio, se organizan estos determinantes e impactan más o menos sobre las personas. Estos ejes de desigualdad son acumulativos, es decir, no solo miramos por clase social o por territorio, ¿no? Se acumula, pues, el género, la clase social, el estatus migratorio, la discapacidad, la orientación sexual, todo eso se acumula y genera más impacto negativo o positivo sobre la salud. Bien, claro, para ir generando evidencia sobre todos estos determinantes, pues se han ido haciendo informes, se han ido haciendo un montón de estudios, ¿no? Recogiendo concretamente algunos factores, algunos determinantes, ¿no? Este informe, que bueno, también es antiguito ya, son los hechos probados, ¿no?, que está hecho por Marmot y Wilkinson, y es la evidencia, el primer informe, digamos, de evidencia sobre que esto es lo más importante que está pasando, en donde hay que actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues habla, por ejemplo, que los primeros años de vida de las personas son esenciales para garantizar una buena salud de mayores, ¿no? O, por ejemplo, el desempleo, el impacto del desempleo, las adicciones o el transporte, que seguimos hoy en día con esas dudas sobre cómo condiciona el transporte a la salud de las personas. Pero una de las cosas que más importantes aporta es el gradiente social de salud. Es decir, en este informe enseñan que cuando analizamos las enfermedades, ¿no?, desde el punto de vista colectivo, ¿no?, desde la epidemiología,
analizamos los problemas de salud, vemos que hay una escala, hay un gradiente social. Es decir, a menor nivel social, menor nivel socioeconómico, más enfermedad. A mejor nivel socioeconómico, menos enfermedad. Y eso es lo que se llama el gradiente social de salud. Bueno, vuelvo a preguntar. Ya sabemos más cosas. Los estadounidenses siguen agrupándose en factores, ¿no? Siguen agrupando las cosas. Para los que no estabais en la primera pregunta, igual esta hora la mejoramos. Lo vuelven a organizar en 4 y ahora dicen, hay 4 factores, todo se agrupa en 4 grupos. El ambiente, los estilos de vida, los servicios sanitarios y factores sociales y económicos. ¿Cuáles influyen más sobre la salud? ¿Quién dice el azul? Que levante la mano. ¿Estilo de vida? ¿Factores sociales y económicos? Muy bien. ¿Sistema sanitario? Enhorabuena. Generalmente, cuando hacemos esta presentación, ¿no? Con la ciudadanía sobre todo, ¿no? Siempre está este debate sobre los estilos de vida y los factores sociales y económicos, porque todo el mundo tenemos súper insertado los estilos de vida, ¿no? Se organiza así, ¿no? Ese es el resultado. Sin embargo, aquí hay trampa, porque claro, como hemos visto, los factores sociales y económicos están impactando en los comportamientos relacionados con la salud. Por lo tanto, tenemos un 70% de factores que son los que determinan la salud. Sin menospreciar el sistema sanitario, porque hay veces también que en este punto es, vale, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Si todo lo que tenemos que trabajar está ahí fuera. Bueno, pues justamente el sistema sanitario tiene una labor fundamental que es en amortiguar esas desigualdades en salud, porque aquí ya conocemos que esto está pasando. Entonces es el lugar donde podemos hacer un abordaje más equitativo, trabajar entendiendo ese contexto y dando soluciones que tengan que ver con el contexto, ¿no? Entonces ese es el escalón último, digamos, que tienen algunos grupos sociales para mantener o mejorar la salud. Por eso es muy importante este enfoque en el sistema sanitario. ¿Qué pasa? Que esta imagen es muy representativa, siempre la ponemos también, ¿no? Porque normalmente estamos ahí en la punta del iceberg. Estamos en la enfermedad, factores de riesgo y yau, ¿no? Y entonces la cuestión es, ostras, debajo, ahí en la inmensidad del mar, es donde está todo lo que subyace, ¿no? Estas estructuras económicas sociales que son las causas de las causas. Bueno, como en el entorno sanitario creo que siempre es interesante decir, bueno, vale, un momento, pero ¿esto cómo se relaciona con lo que yo veo en la consulta, la enfermedad cardiovascular, la hoja de riesgo cardiovascular que relleno, ¿no? En Abucasis. Bueno, pues ya hay esa explicación, esa explicación biológica, ¿no? Porque al final estamos en el paradigma biologicista todavía y necesitamos esas explicaciones para que nos den coherencia, ¿no? En lo que estamos trabajando. Entonces, si cogemos, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, ¿cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular? Tensión, colesterol, azúcar, triglicéridos, vale, estos, ¿no? Más o menos. Bien, ¿y cuáles son las causas o sea, qué origina la hipertensión, el colesterol, la diabetes? Sedentarismo, alimentación, estrés, ¿vale? Pues teníamos esto, ¿no? Normalmente nos quedamos aquí ya. Es nuestro abordaje, ¿no? Último. Pero ¿y cuál es la causa de estas causas? ¿Qué hay detrás? ¿Qué puede haber detrás de actividad física? ¿Porque hago más o menos? Trabajo, factores económicos, cacahuetes, tener o no. Es esto, ¿no? Es el entorno físico y entorno socioeconómico. Es que aquí ya se organiza de dos maneras. El entorno físico es muy importante, ¿no? En el tema de condicionamiento de la salud. No hace falta explicar que la contaminación del aire genera más mortalidad, mortalidad prematura y más enfermedad de sistema respiratorio. Incluso la estética del entorno, ¿no? Un entorno más bonito o más feo hace que caminemos más o menos, ¿no? Y eso hace que hagamos más actividad física o menos, que tengamos más o menos factores de riesgo y más o menos enfermedad cardiovascular. O sea, en realidad va así. Es interesante aquí también este triángulo que es el de educación, clase social e ingresos, ¿no? En ese triángulo
de las Bermudas es donde se maneja el tema del gradiente social de salud, ¿no? Está ahí. Y bueno, vemos que todo esto genera unas conductas, un estrés y unos factores psicosociales que inciden en estos factores de riesgo, ¿no? Y el entorno físico genera, pues, estas reacciones inflamatorias, daño endotelial y alteración de la frecuencia cardíaca que incide sobre la enfermedad cardiovascular. Vemos que es acumulativo, ¿no? Aquí también. Bien, entonces estaríamos otra vez conductas y contexto, ¿no? ¿Cómo pasamos de la consulta a lo, digamos, a las redes sociales, ¿no? A lo grupal, que es lo que nosotros llamamos a eso de las conductas? Ese es el grupo de Camina de la Font. Y el barrio, ese es el barrio de Beniopa, ¿no? Es el puente del barrio de Beniopa. Bien, llegamos hasta aquí. Claro, si analizamos, pues si a alguien le queda alguna duda, yo creo que no, pero bueno, siempre es interesante cuando se analiza, volvemos a lo colectivo, ¿no? Si analizamos desde lo colectivo los problemas de salud por esos ejes de desigualdad que he nombrado antes, pues no hay sorpresas, pero es interesante, ¿no? Las encuestas de salud, los planes de salud, lo que hacen, como tienen que hacer una visión estratégica de lo colectivo, ¿no? De lo comunitario o de la salud pública, tienen que hacer esfuerzos por trabajar en lo colectivo, ¿no? Entonces, esa es la manera de por qué se mide o se mira a través de esos ejes de desigualdad. Si miramos por clase social, le traigo un ejemplo de cada, ¿no? Si miramos por clase social, vemos que la obesidad infantil, que es un problema que nos preocupa generalmente y constantemente y que todavía no se acaba de abordar de la manera efectiva, ¿no? Digamos, fijaos, aquí tenemos en esto de la izquierda por nivel de estudios. Vemos que con nivel de estudios primarios, más sobrepeso y obesidad. Lo verde es peso normativo, amarillo sobrepeso y rojo obesidad. Con niveles de estudios universitarios, vemos que la obesidad desciende a la mitad en niños y niñas, ¿vale? Esto es el nivel educativo de las familias. Cuando lo vemos en función de los ingresos familiares, pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando los ingresos son más altos, más de 30.000 euros, están allí al final, tenemos mucho menos sobrepeso o obesidad. Y la de abajo es esa, la facilidad para llegar a final de mes con los ingresos de la unidad familiar. Pues las familias que no llegan a final de mes, hay más tasas de sobrepeso y obesidad. Si miramos los trastornos mentales más prevalentes, ansiedad, depresión, según clase social, lo vemos lo mismo. Aquí, ¿cómo se organiza? Estos son los grupos de profesiones. El grupo 1, que es el azul, serían directores o directoras, gerentes con más de 10 asalariados, profesionales asociados, licenciaturas universitarias. Y el amarillo, que es el 6, el grupo 6, serán trabajadores o trabajadoras no cualificadas. Vemos ahí claramente el gradiente. A menor cualificación profesional, peor salud. Mejor cualificación profesional, mejor salud. El de la derecha, este de aquí es infantil. Esto implica que en las familias de las personas no cualificadas hay peor salud mental infantil también. Si cogemos nivel educativo, el de obesidad ya lo hemos visto, vayamos al sedentarismo. Con el sedentarismo pasa igual. Y además aquí en el sedentarismo, bueno, vemos que con niveles de estudios básico e inferior hay un sedentarismo muy alto y además aquí se ve muy bien la brecha de género, como las mujeres son más sedentarias que los hombres. Habría que analizar a ese sedentarismo a qué se refiere, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Si son mujeres que no hacen actividad física o los cuidados no se contemplan, ¿no? ¿O qué están haciendo esas mujeres para que no hagan actividad física, ¿no? Entonces, pero ahí está la brecha de género en eso. Como veis, en consumo de frutas y verduras es poco perceptible, ¿no? De ahí esta cuestión que muchas veces se aborda, no, para comer bien se necesita, es caro, bueno, no lo sé, habría que pensar un poco eso, ¿no? Si analizamos por género, volvemos a salud mental. El informe SESPAS del 2020 tiene un especial de salud mental y género muy, muy interesante. Y este gráfico, por ejemplo, es muy, no sé, muy llamativo, ¿no? Las barras negras son las mujeres y las grises son los hombres. Y las barras negras es la mala salud mental autopercibida, las barras. Y los gráficos son los diagnósticos. Entonces, como veis, aquí también se ve claramente la brecha de género, ¿no? Las mujeres tienen mucha más salud mental autopercibida, mucho peor, y más diagnosticada, incluso cuando no hay tanta percepción, autopercepción, y los hombres tienen menos, ¿no? Entonces, aquí se ve esta brecha de género que, por supuesto, deriva en más medicalización del malestar, ¿no?
Si lo miramos por raza, pues lo mismo otra vez. De hecho, he traído este informe porque también es interesante, porque la raza, la discriminación, la xenofobia ya se considera un determinante social en sí mismo y actúa de manera estructural. Y aquí el sistema sanitario tiene una carga importante del racismo, de la discriminación y la xenofobia. Entonces, por eso lo traía, ¿no? Porque si a alguien le interesa echarle un vistazo, pero pasa igual, ¿no? En los colectivos de raza que no es la autóctona, impactan más las desigualdades en salud, ¿no? Tienen que ver muchos más factores. No me voy a enrollar en cada uno de ellos porque si no podría tener una hora para cada uno. Y en el territorio, ¿no? Y lo del código postal es más importante que tu código genético, esto lo hemos oído ya también a menudo, ¿no? Está antiguillo esto ya, pero es bastante representativo. Esta es la ciudad de Valencia y es la línea del tranvía. En la parte de arriba, la zona centro, los que están en verde, lo que han hecho es geolocalizar la esperanza de vida al nacer por paradas de tranvía. La zona verde sería, o sea, si conocéis Valencia, sería Viveros, Pont de Fusta, por ahí, que es una zona bien. Y la esperanza de vida al nacer de los hombres aquí tenemos de 79,2 años. Si nos vamos hacia la derecha, que sería hacia el Camañal, la esperanza de vida baja en 6 años, 73,4 años. Esta geolocalización de las enfermedades, de los problemas de salud y la esperanza de vida es interesante porque nos habla de qué tienen esos barrios o esas unidades censales que os acumulan en las personas en las que más impactan las desigualdades en salud, o esos barrios son generadores, ¿no? de esas desigualdades en salud, ¿no? Como son dos miradas diferentes sobre lo mismo. Si os acordáis, en la pandemia vimos muchos mapas de cómo se geolocalizaban los casos positivos en ciudades como Madrid y Barcelona, y veíamos que en función de las medidas de restricción las infecciones iban cambiando de barrios, ¿no? Y bueno, pues eso es una manera interesante de ver cómo se organizan las desigualdades. Y bueno, creo que en territorio tampoco hace falta explicar en las ciudades, ¿no? Estos son estudios y cada vez hay más sobre el impacto que tienen. Pues este gráfico lo que hace es comparar ciudades con mayor densidad o menor densidad de tráfico, con el dióxido de carbono, el exceso de grados de calor, los espacios verdes y la mortalidad. Entonces, vemos que cuanto menos densidad de tráfico, que sería ahí, más espacios verdes, menor CO2, por supuesto, menos exceso de calor, menor mortalidad. Por tanto, si nos seguimos cuestionando si las zonas bajas de emisión o no. Bueno, y todo esto es lo que llamamos las causas de las causas. Es decir, podemos quedarnos en, ¿no? Como este caso, es la señora Pura, nos cuentan que ha fallecido en su casa, en el certificado de función pone insuficiencia respiratoria aguda. Sabemos que ha muerto porque se ha asfixiado y porque se incendió su casa, ¿no? Y se incendió su casa porque le cortaron la luz y tuvo que hacerse un brasero casero, ¿no? Y esto era debido a que ese corte de luz tenía que ver con, si nos miramos de manera colectiva, con pobreza energética y por un abandono social, ¿no? Y al final, pues es una sociedad poco justa, con poco enfoque de equidad, ¿no? Bien, entonces, estas son las causas de las causas. Y como dice Michael Marmot, ¿no? Que si las causas son sociales, las soluciones deberían ser sociales, ¿no? Porque ¿qué conseguimos si una vez tratadas las enfermedades de las personas las devolvemos de nuevo a sus condiciones de origen? Bueno, otra pregunta. Esta ya es, subimos un grado. Un fumador que está en una categoría profesional baja tiene más riesgo de enfermedad coronaria que un fumador que está en un nivel superior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién dice el azul? ¿Quién dice la verde? ¿La naranja? ¿La rosa? Vale. Tiene que ver con las condiciones laborales, el estrés y menos acceso a los recursos de salud. Y ahora, un no fumador que está en una categoría profesional baja tiene un riesgo mayor de enfermedad coronaria que un no fumador que está en un nivel superior. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién dice el azul? ¿La rosa?
¿La verde? ¿La naranja? Vale. Tiene que ver con todo el rato con la exposición a los determinantes sociales. ¿Sigo yo? Sí. Vale. Ahí. Bueno, aunque la exposición de Ana ya creo que lo ha dejado todo muy claro, sobre todo con la parte teórica, pues a mí me gustaría simplemente contribuir en la manera de cómo lo vemos desde nuestras consultas y también cómo vosotros como residentes vais a estar expuestos a las personas a las que atendemos y cómo los determinantes sociales les afectan. Em, Quiero empezar con esta pregunta, que es, en vista de la importancia de los determinantes sociales, ¿los abordamos de una forma adecuada cuando atendemos a nuestros pacientes? Bueno, esta es la pregunta que intentó contestar este doctor, Julian Tudor Hart, que fue un destacado médico y académico británico, em, que desarrolló su carrera en el siglo XX y que escribió, bueno, uno de sus artículos más influyentes fue The Political Economy of Health, en el cual subrayó las conexiones entre las condiciones sociales y económicas y la salud. Este doctor acuñó esta frase, que es: la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente con las necesidades de la población asistida. Es decir, que de alguna manera le hacemos más caso a las personas que tienen mayor nivel socioeconómico que a las que tienen menos. ¿Esto por qué es? Pues porque seguramente al tener mayor nivel educativo, pues también tienen más conciencia de que tienen que consultar por muchos factores que las personas que no. Bueno, recomiendo mucho la historia de este doctor, que, bueno, el tío vivía en... Era el médico de su pueblo y se puso a controlar factores de riesgo cardiovasculares y consiguió bajar la mortalidad por todas las causas de su pequeño pueblo. Vale. Ahora voy a leer un caso clínico que lo he inventado, pero realmente son cosas que he visto en urgencias como residente muchas veces y, y creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre todos estos temas. Bueno, yo soy residente, estoy en una guardia de urgencias y atiendo a Saima, que es una mujer de 81 años de origen pakistaní que tiene dificultades para expresarse en castellano. En los antecedentes destaca que padece un deterioro cognitivo leve. Viene acompañada de su hija y de dos niños. Acude derivada del centro de salud con el diagnóstico de broncoespasmo. Su médico le puso tratamiento hace 3 días, pero no ha mejorado a pesar de que por lo que lees en la historia, el tratamiento pautado parecía correcto. La exploración te llama la atención que tiene un leve tiraje subcostal y que tiene sibilancias respiratorias en la auscultación. Tiene una saturación del 91% y 110 latidos. Y nada, solicitas una gasometría en la que compruebas que está en insuficiencia respiratoria, pero le pones tratamiento y la mujer mejora y la saturación está mejor. ¿Cuál sería la actitud? ¿Vale? Sería, bueno, la opción está, bueno, ha mejorado, la alto y ya está, y le mantengo el tratamiento y que la vea su médico. Le cambio el antibiótico y le aumento los corticoides porque no iba bien. Miro a ver que esté haciendo bien la técnica de inhalación, porque a lo mejor es que no se está poniendo bien los inhaladores la mujer. Y la siguiente sería indagar sobre la situación de sus cuidados, de su vivienda y la situación económica, que como ya la mayoría habéis pensado, esta sería la correcta, ¿vale? Vale. Al preguntar a la hija nos dice que vive compartiendo casa con otras dos familias, que el marido es fumador y que fuma dentro de casa, ya que no tienen calefacción y es invierno. Y además ella tiene que encargarse de los hijos y su marido trabaja todo el día en una tienda, en un badulaque. Por lo que no pueden estar pendientes de la medicación de Saima. Eh, ¿Cuántas veces os habéis encontrado con casos así? Es que a mí me pasa mucho que, sobre todo, que desde el hospital se ven las cosas de una manera y luego cuando sales a la calle lo vemos de cosas distintas. Yo a veces eso me llegaban los pacientes y decía, si este satura bien, ¿para qué lo envían? ¿Vale? Pero luego tú a lo mejor llegas a la casa y ves que no hay unas, o sea, ves a esa abuelita mayor que no tiene unas condiciones mínimas, nadie está a su cargo, la casa está sucia, todo huele a tabaco y de esta persona la tengo que enviar, pues es que aquí es que es imposible que evolucione bien, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería la actitud más correcta? Explicar a la hija la importancia de la medicación y darle el alta,
ingresarla en la UCE para asegurar el tratamiento y contactar con la trabajadora social para que haga de enlace con la trabajadora social de su centro de salud, etcétera. Darle la alta y decirle que coja cita con su MAP lo antes posible, o ninguna de las anteriores. A ver. ¿Quién dice en azul? ¿Rosa? ¿La rosa es por ahí? ¿Verde? A riesgo de que te echen la bronca la Rosa, ¿eh? ¿Ninguna de las anteriores? Claro, he puesto ninguna de las anteriores porque, bueno, o sea, en un mundo ideal seguramente sería la Rosa, ¿no? Pero claro, hay muchas circunstancias. O sea, si el hospital está lleno, pues a veces todos hemos dado altas que están cogidas con pinzas y no creo que haya una respuesta buena. Creo que al final, pues tenemos que tener en cuenta todos estos factores socioeconómicos y cómo afectan a la salud. Creo que los debemos de tener en mente y luego, pues como médicos o como enfermeros, en el momento que nos toque, pues tomar la decisión más adecuada pensando en el bienestar de la persona, ¿vale? Nada más. Y bueno, simplemente para llevarlo a la práctica, ¿cómo lo haríamos desde las consultas? El tener en cuenta estos determinantes sociales. Bueno, aunque Ana ya lo has puesto de forma muy clara, lo primero que tenemos que hacer es recordarlos y reconocerlos y saber su importancia, la importancia de la estabilidad económica, del nivel educativo, del acceso a una buena vivienda, del acceso a los servicios de salud, etcétera. Después creo que tenemos que avanzar un poco desde ese abordaje de la medicina convencional a una visión y un abordaje más biopsicosocial, es decir, que la persona, tener la persona como un todo y que esos factores biológicos, psicológicos y sociales se integran dentro de la persona. Y creo que es una manera, si tenemos esto en mente, es una manera más, además de más justa, más efectiva de dar respuesta a los problemas que nos vienen a las consultas. Porque muchas veces atendemos malestares que no son médicos y que dar una respuesta médica convencional pues solo nos va a llevar a más iatrogenia y a no solucionar las cosas bien. ¿Cómo evaluamos desde las consultas estos determinantes sociales? Pues preguntando, haciendo anamnesis como como hacemos normalmente en las consultas. ¿Vive usted en condiciones de hacinamiento o en un entorno que podría afectar a su salud? ¿Cuenta con apoyo familiar? ¿Tiene dificultades para acceder a los alimentos tras por atención médica? ¿Está pasando por un estrés o problemas laborales o económicos? ¿Sufre discriminación o abuso de algún tipo? Creo que en general son preguntas que son muy delicadas y que, aunque sí que es verdad que luego hay pacientes que hablan de estas cosas sin ningún tipo de tapujo, pues a veces son cosas que tenemos que valernos de muchas habilidades también de comunicación no verbal para poder sacarlas, porque normalmente no te lo cuentan de primera, sobre todo si son pacientes que no conoces, son cosas pues, que tienes que tener tú, bueno, pues a lo mejor ves signos indirectos, ves una persona que está consultando muchas veces por un motivo y a lo mejor no es ese motivo. O sea, a lo mejor lo que tenemos que hacer es solucionar la causa de ese motivo de consulta para que esa persona no esté consultando y poder ayudarle a resolver el problema. Y para esto es súper importante tener en cuenta pues, estas habilidades comunicativas, pues elegir bien el momento y el lugar para que la persona esté cómoda, dar un mensaje claro y conciso y utilizar palabras adaptadas. Y también muy importante escuchar, porque a veces no nos paramos lo suficiente a escuchar a los pacientes. Una vez tenemos claro cuál es el determinante social que está afectando a esta persona en concreto, pues debemos, como hacemos siempre, tener un plan de acción hacia esta persona que puede ser pues tanto farmacológico como no farmacológico. Por un lado, es muy importante que trabajemos en la promoción de la salud y en la educación de los pacientes, también para educarlos en cuáles son las causas que están provocando sus problemas de salud y que de esa manera pues hacerlos conscientes de ello y que ellos también puedan implicarse en resolverlo. Derivar a otros profesionales también, o sea, fomentar un trabajo interdisciplinar pues entre médicos, entre enfermeros, servicios sociales, etcétera, y fomentar la participación comunitaria.
¿Por qué fomentar la participación comunitaria? Pues porque esto va, muchos de los problemas que nos llegan, como he dicho, no son médicos y creo que fomentar la participación siempre va a aumentar el bienestar de la persona. Aquí quiero hablar del concepto, un concepto ya muy estudiado, que es el de prescripción social. Se trata de eso, de cuando viene un paciente y tú detectas que no es un problema que tenga una solución médica convencional, pues no le pongas un fármaco, a lo mejor lo tienes que hacer otro tipo de prescripción, como derivar a grupos de apoyo, derivarlo a que haga ejercicio, a un programa de voluntariado o lo que sea, ¿vale? Este tipo de prescripción que ya se está llevando a cabo en algunos sitios se ha visto que reduce el aislamiento y la soledad, que mejora el bienestar por todas las causas de las personas y que además disminuye la carga sobre los servicios de salud, lo cual con la carga que tenemos pues es una cosa también bastante interesante. Eh, Suponen una serie de retos como son el implementar recursos significativos, no derivarlos a cualquier cosa tampoco, y la integración de los servicios sanitarios con otros servicios como los servicios sociales. Esto pues son cosas en las que estamos trabajando con la estrategia de salud comunitaria y bueno, la parte importante también es la formación de los profesionales y por eso hacemos este tipo de sesiones. Una herramienta que hemos estado mirando últimamente y de la cual nos queremos empoderar también es el Localiza Salud, que es, bueno, esto podéis entrar todos, es una manera de hacer una prescripción social. Porque se imagina que tenéis en urgencias un paciente alcohólico, ¿vale? Pues le puedes decir, vete a la UCA, pero también puedes entrar aquí y ver dónde están las diferentes asociaciones relacionadas con el alcoholismo que hay en Gandía y decirle, oye, mira, pues puedes ir aquí que te pueden echar una mano, ¿vale? Llama a este sitio, etcétera. Y nada, os recomiendo que la miréis esta herramienta porque es muy interesante, ¿vale? Y bueno, pues te va poniendo en el mapa los distintos recursos, te hace una pequeña descripción del recurso, pues a quién va dirigido, los horarios que tienen, si es gratuito o no, etcétera. ¿Vale? Y nada, simplemente para concluir, pues decir que los factores socioeconómicos, como ya hemos hablado, influyen de forma sustancial en la salud de las personas, que las desigualdades sociales generan desigualdad en salud y aumentan el riesgo de enfermedad por todas las causas, que es necesario conocer las circunstancias en las que viven y se desarrollan nuestros pacientes para abordar gran parte de sus patologías, que las políticas de salud deben considerar la salud, o sea, que las políticas en general deben considerar la salud como un eje transversal y que la solución va más por la educación, por el estímulo de redes sociales y por la generación de espacios de convivencia que por realizar todo tipo de abordajes. Y nada, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Rafa. Nada, y un comentario de pues el otro día hice no sé qué y no sabía qué hacer, algo así. ¿No? Aprovechando este foro de conocimiento extremo porque todo el mundo acertaba bien las preguntas, no me lo esperaba yo esto, ¿eh? Súper bien. Tampoco eran difíciles, ¿eh? Bueno. Pues, bueno, yo siempre tengo que comentar. Tenemos hasta las 9:30, en 20 minutos. Por ejemplo, el caso, ¿no? Es interesante. Estaba yo pensando, tenemos aquí una trabajadora social que estoy viendo yo de primaria, enfermeras de atención primaria. ¿Se os ocurre en el caso de Salima, se llamaba? Saima. Saima, ¿alguna otra cosa que se os ocurra que se podría hacer? ¿No? Atención domiciliaria. ¿Pero desde primaria? O sea, vale. Ir a su domicilio. No, a ver in situ. Un chico de 19 años, la verdad es que fue, o sea, el caso sí no era horrible, pero la situación social del chico sí. Vivía en la calle, no tenía recursos, le había mordido una rata, de hecho ese era el motivo de consulta. No tenía domicilio, no podíamos enviar, claro, no tenía domicilio, entiendo que tendría sí, no sé dónde estaría domiciliado, pero tampoco tenía llevar al centro de salud.
19 años, no había comido, politoxicómano, bueno, muchos factores. Claro, te vine por eso y también tenía una enfermedad de transmisión sexual. Claro, no vete a tu centro de salud, no, teníamos la cita para dermatología de aquí una semana. Claro, no te envío si vives en la calle. No vuelve mañana, que es lunes, a las 8, para que te vea el dermatólogo que está aquí. ¿Qué haces en ese caso? Porque claro, no ha comido, le das de comer en urgencias, si te tienes o no, le dejas dormir el resto de la noche porque hace frío fuera, llamas al trabajador social, que la pobrecita o el pobrecito no está trabajando a las 4 de la mañana en el médico, y entonces en su caso es un momento horrible, como la persona no tiene ni dirección para poder enviarle las cartas. Y empiezo, ¿no? La verdad que es un caso interesante, o sea, en el cual me siento muy representado de haberlo vivido también como residente, y son esas veces en las que pues o le pones antibiótico, o sea, puedes acabar rápido y ponerle antibiótico, taparte los ojos así y decir, bueno, pues ha venido por lo de la rata y se va por lo de la rata, por la mordedura de la rata, pero creo que hay casos así en los que todos vemos la situación de la persona y nos gusta implicarnos un poquito más. Y, y creo pues bueno, que esa persona, pues el origen del problema y la causa es una causa social y que se debe de abordar de esa manera. Y a veces pues eso, podéis ir a hablar con la trabajadora social del hospital y decirle, oye, mira, he tenido este caso, esta persona me ha quedado el teléfono. Mm. Ya, eso es un problema, si no puedes contactar con esa persona. Pero bueno, pues a veces pues, puedes contratar un teléfono, le puedes decir que vaya, o sea, también el hecho de conocer la comunidad y decirle, mira, pues en Gandía existe Caritas, existe Cruz Roja, está el CAI, que es un centro donde está. Si eres conocedor de la comunidad en la que vives, pues también le puedes indicar un poco mejor dónde puede acudir, ¿vale? Es un trabajo que estamos haciendo también del mapeo de todos los activos de salud de Gandía y que, bueno, pues cuando tengamos un resultado también lo difundiremos, ¿vale? Es interesante en ese tipo de casos que, como para nosotras seguramente la prioridad sea una, que es la cuestión de salud pura y dura, la infección, la mordedura, pero para esa persona su prioridad sea otra, probablemente, ¿no? Claro, por tanto, buscar un recurso que esté más relacionado con su necesidad es una manera de entrar en algún sitio, ¿no? Que a veces a lo mejor darle la cita a las 8 de la mañana, pues saben que vive en la calle, que no come, que está por ahí, decirle que vaya a las 8 de la mañana a un sitio igual, no va a ir. Es bastante complicado que vaya, no se ajusta a su horario probablemente. Pero a lo mejor con un recurso, lo digo porque en la recomendación del recurso quizás la idea es que vaya a un recurso donde resuelva su necesidad, no que no sé, igual no es la nuestra, pero es una manera de que empiece a entrar en un circuito de cuidados de recursos. Claro, y ahí se da una paradoja de que tú a lo mejor te cuesta un montón conseguirle una cita con el dermatólogo. Aún así, le haces la interconsulta, vas directamente a hablar con él y luego la persona no te aparece en la cita, ¿vale? Y aún te sabe a ti mal porque con todo lo que has luchado por esa persona no te aparece. Yo creo que es súper importante conocer que la realidad de este tipo de personas pues es muy distinta a la nuestra y eso, pues intentar llegar a un pacto, ¿no? Con esa persona de, es muy importante que vengas. Y dice, pues no puedo venir, pues bueno, pues a lo mejor hay que buscar otro tipo de soluciones que estén adaptadas a la visión de esa persona. Uh-huh. De hecho, si puedo añadir algo, Claro. Normalmente lo de ayudas inversor también va a que las personas con menor nivel educativo y cultural normalmente les cuesta más explicar lo que les falta. Lo que decía Pablo, hay veces que te consultan, que insiste en algunos temas banales, que te quieren decir otra cosa. Pero igual, para decirte esa cosa, tendrían que conocerte, tendrían que tener confianza, y no te lo digo. Pero cuando vemos un caso que te consulta, igual no consultan hace mucho tiempo, hay veces que intentar cogerlo y intentar que aunque no lo cojas, digamos, y no te puedas ayudarle si no vas a solucionar algún problema, en realidad igual nos estábamos incluso llegando a poder ayudar como podíamos, que nosotros no somos tampoco necesariamente la persona que vamos a cambiar la vida. Pero eso muchas veces nos pasa, cuántas veces que son cosas que nos tienen que levantar un poco las orejas también. Consultas repetidas por cefalea, por lumbalgia, por ansiedad, etcétera.
Oye, pues a lo mejor le tenemos que preguntar, ¿cómo estás en casa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna situación de abuso? ¿Qué tal estás con tu marido? Y ahí, pues muchas veces cuando ya tienes una confianza del paciente, pues empiezan a salir cosas muy chungas. Mm. No sé, está claro que donde estamos es muy complicado muchas veces ajustar a la persona que está delante, pero solamente tener este marco en la cabeza que se nos dé un poco de flexibilidad, por lo menos de comprender qué está pasando, ya es muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo experiencia en el ámbito de la prostitución, de mujer en situación de prostitución y dentro del trabajo en los centros de salud, claro, es muy complejo esto decir, jo, es que le he dado cita, es que mi franja de consultas de 8 a 11 y es que tiene que ser ahí la cita, pero una mujer que está 23 horas en una habitación sometida pues, a todas las prácticas imaginables e inimaginables, pues que salga de esa realidad, se conecte con el mundo real, vaya a una consulta y sin percibir a lo mejor el prejuicio o el juicio que le están haciendo en el centro de salud, que van a saber que soy prostituta, pues es súper difícil, súper complicado, ¿no? Entonces es esta paradoja de no voy porque van a pensar que soy prostituta, ya, pero es que lo eres justamente por eso tienes estos problemas que te están pasando, ¿no? Miles de problemas. Entonces, esto implica la mirada que tenemos, ¿no? Y esa, dentro del sistema en el que estamos, cómo dar un poco de flexibilidad. Lo decía en la presentación al principio, para muchas personas somos el último recurso de que no sea dramático y que ya lo es, pero para muchos colectivos o muchas personas somos el último escalón de posibilidad de mantener o recuperar la salud, ¿no? Pero con ese enfoque de equidad, no sé, igual que para que nos haga un poco reflexionar, ¿no? Nos estamos poniendo súper dramáticos aquí, ¿eh? No molaría irnos así. No, o sea, simplemente pues para concluir un poco, pues que es importante tenerlo en mente porque pues tener muy en cuenta las circunstancias de las personas y cómo los determinantes sociales les afectan y que cuando tienes esto en cuenta yo creo que cambia un poco tu práctica clínica también, ¿vale? Y creo que también es una manera de mejorarla y de frustrarte un poco menos también algunas veces. Gracias. Bueno, pues gracias por haber venido. Espero que nos veamos por ahí, por las calles, en los recursos y nada, buena semana.